Sobre este segundo tema, nos corresponde escuchar las palabras del doctor Benji Espinosa Ramos. Adelante, doctor Espinosa, lo escuchamos. Gracias, doctor. Para poder cerrar la idea del primer tema, no quería interrumpir. Se mencionó un tema interesante y para la audiencia que nos está escuchando es importante que tomen nota de un caso que es fundamental de la Corte Interamericana, que es el caso Fernández Prieto y otro, señor Tumbeiro, contra Argentina. Una sentencia que se da hace un par de años, en el 2020, en donde básicamente Argentina una vez más es condenado porque sometió a detenciones ilegales y arbitrarias a dos personas en dos momentos distintos. Entre ellos, la Corte Interamericana censura que los policías en la Argentina, como acá en el Perú se hace, hablen de actitud sospechosa y que crean que eso es suficiente para justificar flagrancia para detener. Ese caso, además, tiene que ver con una larga lista de pronunciamientos. Por ahí pueden ver otro caso, que es el caso Bulacio contra Argentina, donde la Corte cuestiona prácticas colectivas de detenciones arbitrarias, las famosas razzias en la Argentina, por ejemplo. Y hay muchos casos que ver. Solo recordar que el primer caso donde la Corte Interamericana marca la diferencia entre detención ilegal y arbitraria es el caso Gangarán Panday del 97 contra Surinam. Eso como unos datos jurisprudenciales que estoy seguro que van a poder apreciar la audiencia que nos está escuchando. Ahora vamos a la casación del doctor Luis Gutiérrez, que promovió la Fiscalía, que había perdido la tutela en el caso de tráfico de drogas que ha planteado resumidamente los hechos. Esa casación tiene como ponente en efecto al doctor César San Martín, en la casación 1762-2018 Arequipa. Como bien ha graficado el doctor Gutiérrez, tiene que ver con dos tutelas diferentes. La primera, hay una tutela, no es cierto, que es cosa juzgada, en la que básicamente se excluye el registro y la prueba de campo. Y la segunda, en donde básicamente lo que se busca excluir es las fuentes de prueba derivadas de estas dos primeras que habían sido excluidas en la tutela 1, por decirlo así. Lo que está en discusión entonces en esta casación es la tutela 2. La Corte Suprema no solo rechaza el planteamiento de la Fiscalía, considera que no debe atenderse el recurso de casación, sino que aprovecha esta casación para poder recordar algunos puntos que es importante. Primero, ¿cuál es el modelo de prueba ilícita o prueba ilegítima que tiene el Perú? El Perú tiene una particularidad, porque acá, en efecto, y coincido con el doctor San Martín, nosotros nos inspiramos en la fuente italiana, o sea, nosotros bebemos de la fuente italiana para regular el modelo de prueba ilícita. Pero no solo la italiana, sino que tiene una influencia del derecho germánico, el derecho alemán. Porque ustedes podrán advertir que cuando nuestro sistema procesal penal habla de la prueba ilícita, dice, ¿no es cierto?, que es prueba ilícita aquella obtenida, está hablando de las fuentes de prueba claramente, o incorporada, medios de prueba, al proceso, sin seguir el procedimiento constitucionalmente legítimo. Y además, lo que nos dice la ley es que básicamente hay que atender a que si es que hay una afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales. Esta expresión contenido esencial que, por ejemplo, el profesor San Martín desarrolla en esta casación citando al gran profesor español de neoconstitucionalismo que es Luis Prieto Sanchís, sin embargo, tiene origen no en España ni en Italia, sino en Alemania. Fue la ley fundamental de Bonn, la que desarrolla en el artículo 19, la famosa ley fundamental de Bonn, la que desarrolla el concepto, la que por primera vez desarrolla positivamente el concepto de contenido esencial. Por eso es que, en realidad, hablar de prueba ilícita es beber la fuente italiana por un lado y por otro lado la alemana, que están, en mi modo de ver, sirven como base para la regulación que nosotros tenemos. En efecto, el artículo 8, el título preliminar, el 159 del Código Procesal Penal, de manera conjunta de consuno, establecen cuáles son las consecuencias cuando hablamos de prueba ilícita que ya hemos definido. Acá el punto es sobre la consecuencia jurídica, que es importante. Acá se tratan dos temas, por ejemplo. La fuente independiente y el hallazgo inevitable. Son los dos temas que se trabajan en esta casación de suyo interesante. Y es importante porque, fíjense ustedes, a nivel del derecho comparado,
La regulación famosa, en efecto, empieza desde la Suprema Corte estadounidense. Para nuestra audiencia, la Suprema Corte estadounidense es como el Tribunal Constitucional acá. O sea, tiene esa función, control de constitucionalidad de las enmiendas que hacen parte de la Constitución americana. Ellos no tienen Tribunal Constitucional, ellos tienen una Suprema Corte. Y esa Suprema Corte, a través de sus fallos, ha pergeñado la principal jurisprudencia del país y ha definido qué cosas son los derechos para los americanos. Y esa Suprema Corte precisamente ha establecido que cuando hay prueba ilícita, la consecuencia jurídica es la exclusión. Exclusión que regula expresamente, por ejemplo, el Código Procesal Penal chileno, pero que no regulan todos los códigos, porque, por ejemplo, en Italia utilizan el concepto de inutilizabilidad, o sea, es inútil o es inutilizado. En Francia hablan de nulidad. En Alemania, hay un famoso trabajo del profesor Muñoz Conde sobre las prohibiciones probatorias, en donde analiza precisamente la ordenanza procesal penal alemana. O sea, tienen diversas denominaciones. Ahora, en el Perú, ¿cuál sería la denominación? Depende del momento procesal. En el Perú, gracias a la Audiencia de Tutela de Derechos y al gran esfuerzo que tuvo el profesor Hugo Príncipe Trujillo, ponente del Acuerdo Plenario 4/2010, se dijo en el fundamento jurídico 17 de ese acuerdo plenario que cuando hay fuente probatoria ilegítima en diligencias preliminares o en investigación formalizada, lo que corresponde es la exclusión. O sea, en el Perú hay exclusión vía tutela de derechos, como dice el doctor Fran Bar. Si tú quieres excluir, expectorar, sacar extramuros fuera del proceso penal una fuente probatoria ilegítima o ilícita, para eso está la Audiencia de Tutela de Derechos, invocas el fundamento 17 del Acuerdo Plenario 4/2010. Pero cuando avanzas en el proceso y te encuentras en la etapa intermedia, entonces lo que hay que invocar es la figura de la inadmisión. Esa prueba es ilegítima y yo como defensa propongo que se inadmita. No pido la exclusión, pido la inadmisión. Pero si avanzo el juicio, entonces ahí sí, como los italianos, el Código Procesal Penal básicamente regula la inutilización. O sea, los jueces no pueden utilizar prueba que sea incorporada ilegítimamente. No pueden utilizar. Para que quede claro entonces, en el sistema procesal penal peruano, en la investigación, cuando hay prueba ilícita, la exclusión es la exclusión, vía tutela de derechos. En la etapa intermedia, la figura es la inadmisión en la audiencia preliminar de etapa intermedia. Y cuando es en juicio, la figura es la inutilización de fuente italiana. Eso además es importante decir porque precisamente quiero llegar a estos puntos. En este caso de Arequipa, es que lamentablemente se cree, ¿no? A ver, llámalo al hospedador. ¿Quién está caro? El administrador. Muy bien. El hotel ideal que nos ha dicho el doctor Gutiérrez. Ah, tú eres el administrador. Sí, tú tienes la llave. Sí, déjanos pasar. O sea, ellos creen que quien es el titular de ese espacio es el hospedador, el administrador del hotel, el que tiene las llaves. Eso es una posición absolutamente equivocada y reñida con el derecho constitucional. En el derecho constitucional el concepto de domicilio es un concepto distinto. Ahí donde tú desarrollas un espacio de intimidad, ahí tienes domicilio constitucionalmente hablando. Y entonces el titular no es el hospedador, es el huésped. Y el huésped no consintió. Y no solo eso, sino que como nos dice el doctor Gutiérrez, no hubo defensa. Ahora, ¿era necesario tener defensa? Por supuesto. Probablemente antiguo se decía que no, pero ahora es importante, necesario e indispensable. Lo manda el artículo 9 del título preliminar. La defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento. Desde el inicio tiene que tener defensa. Y si no la tienes, como bien marca el doctor San Martín ahí dice, yo no voy a entrar a analizar la primera tutela, pero lo cierto es que lo que dicen es que se afectó el derecho de defensa. El derecho instrumental de defensa. Tiene que estar asistido, intervenido por su abogado, no se hizo, se afectaron los derechos, muy bien, no vale. Y entonces la discusión que se centra en analizar es, muy bien, pero los jueces, ¿no? O el juez, creo, me parece que el juez, sí, juez de primera instancia, y luego lo toma la Fiscalía Superior cuando plantea la casación, dice, no, pero acá no hay prueba ilícita, porque, ojo, en realidad esas fuentes de prueba no se derivan de la fuente original,
Y en realidad eso es un craso error. ¿Por qué? ¿Cómo pesas la droga? ¿Cómo analizas qué es droga? O sea, todo lo que se hace, ¿no? Todo lo que se hace es como consecuencia de que ingresas a esa habitación. Si el ingreso a la habitación está manchado, vamos a decirlo así, si la raíz del árbol está ponzoñoso, envenenado, entonces sus frutos, los frutos que da, están también envenenados, tienen la misma mancha y mácula. Y eso es lo que pasó acá. Todo lo que viene después, dijo la Corte Suprema, todo lo que se hizo con ocasión, en una relación de causalidad, causa y efecto, todo lo que se haga a raíz de ese registro ilegal e inconstitucional, entonces tiene también que ser excluido. Eso es un aspecto fundamental que se desarrolla. Además, dice, acá no puede aplicarse, por ejemplo, la teoría del hallazgo inevitable, porque para que haya hallazgo inevitable, ¿no es cierto?, que pueda justificar acá la intervención policial, tendría que haber una hipótesis o una línea de investigación paralela en curso. Y no había ninguna línea de investigación paralela alternativa. Así que tampoco hay hallazgo inevitable. Y dice una cosa más, con esto cierro. Dice una cosa importante el doctor San Martín. Utiliza un concepto. Yo soy, como pueden ver ustedes, mucho me quedo con el concepto, con alguna frase, con alguna expresión y me gusta citarla textualmente. Siempre la cito textualmente. Habla del concepto de disciplina probatoria. Y dice, así que en las audiencias no vayan a discutir que actos de investigación, actos de prueba, no importa, porque nuestra ley dice, la disciplina probatoria tiene que hacerse conforme al debido proceso. O sea, como dicen los españoles, ¿no? Un proceso con todas las garantías. O como dice la Convención Americana, un proceso con mínimas garantías procesales. ¿Correcto? Eso es lo que supone precisamente que se pueda expulsar la prueba ilícita, y en nuestro sistema, dice el doctor San Martín, tanto fuentes de prueba, actos de investigación, como medios de prueba, acto de prueba en juicio, ¿no es cierto?, siguen la línea, o deben seguir la línea, de que son legítimos o no valen, o son lícitos o son excluidos, inadmitidos o inutilizados. Esa es su suerte, ese es el destino. Y entonces, ni exceso de voluntarismo policial, ni exceso de poder, porque precisamente lo que se busca es eso, ¿no? Si yo quiero combatir al crimen, no voy a descender moralmente y convertirme en un criminal, ¿no? Y recordarles una jurisprudencia más que les puede servir. Fundamento jurídico 120 del caso Maritza Urrutia contra Guatemala, sentencia del año 2003. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Dijo algo fundamental, dijo, las garantías del debido proceso parecen contraerse cuando inicia formalmente un proceso, pero no es así. ¿Por qué? Tienen que respetarse desde las actuaciones previas, dice. De no someterse a tales garantías, puede tener un impacto desfavorable, no justificado, sobre la situación jurídica de la persona que se trata. Si no haces las cosas bien al inicio, luego puede tener un impacto. Y no me reclamen impunidad, reclámenme que la policía no hizo bien su trabajo o la fiscalía no cumplió con la ley y la Constitución. Gracias.